En las brumosas callejuelas del extremo oeste de Londres, a finales del siglo XIX, se gestaba un oscuro enigma que aún hoy despierta fascinación y temor en la mente de quienes lo contemplan. Jack el Destripador, un nombre que ha perdurado a lo largo del tiempo como un símbolo máximo del mal encarnado. Con él nació el concepto de asesino en serie, acechó las sombras de la sociedad victoriana con una crueldad sin igual. Sus crímenes brutales y meticulosos, perpetrados contra mujeres indefensas, sembraron el pánico y la desesperación en una ciudad sumisa en el caos industrial. En este video exploraremos los misterios, las intrigas y las teorías que rodean a uno de los casos más notorios y enigmáticos de la historia criminal. A finales del siglo XIX, Inglaterra era la más poderosa de las naciones de la Tierra y Londres, la mayor ciudad del mundo, incluso sin saberlo. Eso es algo que cualquier viajero puede intuir de una mirada. Las torres del Parlamento de Westminster se alzan orgullosas para hablar del dominio político británico. Sin embargo, no todo es brillo en Inglaterra, y para comprobarlo no hace falta irse a las minas de carbón o a los satánicos telares de Manchester. Pero en otoño de 1888, toda Inglaterra terminaría asombrada, porque Whitechapel iba a ser el siniestro escenario de los crímenes de Jack el Destripador. Es posible que Jack el Destripador no fuera el más mortífero de los asesinos, a cambio, bien puede ser el más cruel y sin duda es el más famoso de todos ellos. Su nombre todavía nos evoca ese miedo que solo puede provocar unos pasos en la oscuridad, el resplandor de un súbito cuchillo en una calle solitaria. Algunos criminales nunca fueron capturados, pero que a él hubo que ponerle un alias porque ni siquiera se pudo capturar o identificar su identidad. Lo único que se sabe de Jack el Destripador, por obvio que suene, es que mató, pero ni siquiera hay un consenso en torno al número de sus víctimas. No en vano, sus asesinatos son tan solo una parte de los 11 crímenes de Whitechapel que tuvieron lugar en la época. Y aun cuando las fuentes oscilen a la hora de dar cuenta de su actividad criminal, los investigadores más reputados limitan a 5 su número de víctimas. Los asesinatos de Jack el Destripador comenzaron el 31 de agosto de 1888 con el asesinato de Mary Ann Nicole, una prostituta de 42 años. El 8 de septiembre, Annie Chapman, también una prostituta, fue encontrada asesinada y mutilada. Elizabeth Stride y Catherine Edowe fueron asesinadas en la madrugada del 30 de septiembre. El 9 de noviembre, Mary Jane Kelly, considerada la última víctima canónicamente reconocida de Jack el Destripador, fue encontrada brutalmente asesinada en su habitación. Todas ellas prostitutas, todas ellas abatidas por el alcohol, todas ellas, por desgracia, mucho menos recordadas que su asesino. Durante el periodo de tiempo de los asesinatos se recibieron varias cartas y supuestamente enviados por el propio Jack el Destripador. La autenticidad de esas comunicaciones han sido objeto de debate, pero algunas de ellas, como la carta del infierno, enviada con parte de un riñón, se han convertido en una parte integral de la leyenda de Jack el Destripador. Pero ¿qué decía dicha carta? La carta decía lo siguiente: hay 2 mujeres que quiero aquí, mi cuchillo está en buen estado, es un cuchillo para estudiantes y espero que os guste el riñón, soy Jack el Destripador, firmaba la carta. Su modus operandi era el siguiente: comenzaba por cortar de un lado a otro la garganta de la víctima con una cuchillada para acto seguido abrir también a cuchilladas su cavidad abdominal. En la mayor parte de los casos
Pasaba entonces a extirpar sus órganos. En alguno de ellos, además, aprovechó para llevarse un riñón. Ante tales matanzas, la descripción forense de los cadáveres todavía puede turbar al hombre más templado. Las vísceras se hallaron en diversas partes, el útero y los riñones bajo la cabeza, el otro pecho junto al pie derecho, el hígado junto a otros pies, los intestinos junto a su costado derecho, el corazón, faltaba el saco torácico. Lo curioso de todo esto es que nunca nadie escuchó un solo grito, ni siquiera una petición de socorro, en un barrio donde todas las personas vivían literalmente empaquetadas. Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que resultan de oponer resistencia a un ataque. Se decía que el asesino tenía que ser un médico o como mínimo un carnicero, es decir, alguien con conocimientos de anatomía o por lo menos de especie. Pero incluso las posibles pistas multiplicaban la confusión. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dar like. De esta manera estarías apoyando muchísimo a este canal.